hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más, Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Como siempre, ustedes saben, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Es importante saber de que FeTV llega a cada uno de nosotros con esta programación variada e importante que nos edifica a todos, porque usted se ha hecho parte de la familia. Y como parte de la familia, siempre le pedimos que debemos estar juntos en la programación, juntos a través de la oración, los programas informativos, la edificación en la catequesis, en la Santa Misa. Participar en la programación es edificar el alma. Otro aspecto importante de nuestra comunidad es la oración. Usted ora por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Esta oración, esta comunión de los santos es importante. Oremos por FeTV, por todos los que colaboramos acá, y nosotros oramos por ustedes para que esta comunidad de amor haga fructificar. Sobre todo, permita que este canal, este medio de comunicación pueda seguir adelante para bendición de tantos y tantos panameños y también extranjeros que a través de la web se benefician de la obra que la Iglesia lleva adelante a través de FeTV. Y finalmente, como ustedes saben, FeTV requiere de los bienes materiales. Hay que hacer remodelaciones, hay que darle mantenimiento al edificio, crear nuevos estudios, reparar equipos, comprar equipos nuevos, todo para ofrecerles a ustedes una programación de calidad. Y entonces, efectivamente, esto requiere de recursos y usted puede ser parte de la misión. Recuerde, FeTV no tiene intereses económicos, no tiene fines de lucro, sino simplemente llevar el evangelio a todos los rincones de este país. Por eso, como ustedes saben, muchos de los que estamos acá somos voluntarios, no estamos pidiendo un salario, sino que estamos aportando para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones. Y así usted también puede aportar. ¿Cómo? Bueno, simplemente puede asistir a cualquiera de los bancos donde FeTV tiene cuenta. El Global Bank, el Banco Nacional y el Banco General. En todos tienen Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. En cualquiera de los bancos puede ir directamente y preguntar por esa cuenta o también a través de la banca en línea. Recuerde que el Banco Nacional tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país, especialmente en las cabeceras de provincia. También a través del Banco General tenemos la aplicación del Yapi, que a través del celular, usted sabe, a través del celular, usted puede definitivamente entonces llevar su aporte. ¿Cómo lo hace? Recuerde, simplemente tiene que entrar a la aplicación de Yapi si tiene cuenta en el Banco General y busque en la sección directorio. Ahí encontrará FeTV 05 y hace la donación que su corazón le diga. También puede hacerlo a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. Grano a grano de arena se hace una montaña y donación a donación hacemos una montaña de amor que hace posible que FeTV pueda seguir adelante evangelizando. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a continuar con el programa del día de hoy y vamos a pedirle a nuestra productora que por favor ponga el primer numeral del catecismo para que podamos leerlo y comentarlo. Estamos en el numeral 547, cuyo título definitivamente es Los misterios de la vida pública de Jesús, los signos del reino de Dios. Dice el 547, Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos, Hechos 2:22, que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Lucas 7:18 al 23. Bueno, aquí vemos un aspecto importante que tenemos que distinguir. Aquí el catecismo usa la palabra signo porque busca el sentido de que no se trata simplemente de una obra, por decirlo así, para llamar la atención, para llevar aplausos, como por ejemplo puede ocurrir con un mago que hace cosas para influenciar, llamar la atención o el aplauso o entretenimiento de las personas, sino que esto tiene un valor de una señal que quiere indicar algo. Recuerda que la señal lo que busca es indicar algo
diferente a sí mismo. Sí mismo el milagro lo que busca es poner la señal, el dedo, en otro sentido. Sin embargo, estos signos realmente son milagros, son acontecimientos de índole sobrenatural. Significa que ninguna criatura creada lo puede realizar. Es decir, ningún ángel, ningún demonio, ningún ser humano puede hacer estas obras. Esto es lo que estrictamente se le llama milagro, porque está totalmente fuera del orden natural, es un orden sobrenatural. No confundamos el milagro con algo sobrehumano, porque efectivamente hay cosas que el ser humano no puede hacer por sus propias potencias, pero sí lo puede hacer, por ejemplo, el ángel, pero eso no es un milagro, porque es un acontecimiento que está por fuera de nuestra naturaleza, pero no es sobrenatural, es simplemente sobrehumano. Ahí tenemos que tener la diferenciación. Entonces, importante, entonces, estos signos nos indican que tienen un propósito. Estos signos tienen la razón de ser del hecho de que vienen a señalar que Jesucristo es el enviado del Padre. Esto es muy importante. Entonces los milagros no vienen a hacer algo para entretener o simplemente para llamar la atención de la gente, sino que tiene el propósito de mostrar algo más grande, que es al mismo Jesucristo. Y también que sus enseñanzas se puedan hacer o la gente lo pueda aceptar con autoridad. Porque efectivamente esa fue la pedagogía que de un inicio usa Dios en medio de su pueblo. Recordemos que cuando se dan los profetas, desde que empezó, por ejemplo, con Abraham, Dios se manifiesta a través de un milagro que viene su hijo Isaac, a través de Isaac, la vida de Isaac, de Jacob. Ahí Dios se manifiesta y muestra su accionar, pero más evidentemente lo vamos a ver ya cuando, por ejemplo, cuando Moisés se presenta al pueblo y de ahí viene a mostrar que cómo van a saber que vengo de parte tuya. Bueno, Dios a través de él hizo obras portentosas. Entonces, sí, efectivamente, parte de la pedagogía divina, igual ocurría con los profetas, que uno de los signos evidentes de que un profeta era falso era efectivamente de que el profeta predecía algo y no se cumplía. Entonces, cuando un profeta decía que algo iba a ocurrir y no se daba, entonces efectivamente era un falso profeta, Dios no estaba con él. Entonces, de esta misma manera, Jesús sale a predicar y enseña, pero ¿cómo sabemos que viene de parte del Padre? Bueno, a través de estos signos. De hecho, el mismo Jesús dijo, si no me creen a mí o no creen a mis palabras, por lo menos créanle al Padre por las obras que Él permite que yo haga. Entonces, estos acontecimientos o estos signos que vienen a manifestar, como vamos a ver más adelante, también enseñanza de sí mismo. No se trata de un festival de milagros para que simplemente porque, bueno, para que la gente lo siga o porque la gente lo aplauda, sino que tienen también profundidades más grandes, a enseñar verdades más internas que la evidencia del mismo acontecimiento. Vamos a seguir profundizando sobre el tema. Vamos a pedirle a nuestra productora que nos ponga el siguiente numeral, que vemos cómo el catecismo va a ir ahondando más sobre esta realidad de los signos o milagros. Dice el siguiente numeral, 548. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Juan 5:36, Juan 10:25. Invitan a creer en Jesús. Juan 10:38. Concede lo que le pidan a los que acuden a Él con fe. Marcos 5:25 al 34 y Marcos 10:52. Por lo tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es Hijo de Dios. Juan 10:31 al 38. Pero también pueden ser ocasión de escándalo. Mateo 11:6. No pretende satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Juan 11:47-48. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Marcos 3:22. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que destacar de este numeral. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes que tenemos que destacar
es que el milagro tiene el propósito fundamental de fortalecer la fe. Recordemos que la fe es un don de Dios y que por lo tanto ningún ser humano puede hacer fuerza para tener más fe, sino que hay que pedirle a Dios. Sin embargo, Dios en su benevolencia manifiesta signos externos de forma tal de que ayude a fortalecer nuestra fe a través de esas manifestaciones externas. Y entonces esos signos, uno de ellos son los milagros, que evidentemente no se han detenido hoy día. No se trata que en la época de Jesús hubo milagros y después, ahora en el siglo XXI no hay ninguno. Simplemente tiene que investigar un poco y verá que a lo largo de la historia de la iglesia los milagros se han seguido dando. De hecho, cada vez que hay una canonización o se declara que alguien es santo, es porque se puede demostrar que a través de su intercesión Dios obra un milagro, o más de un milagro, ahora tres milagros, y entonces ahí pasa el proceso de siervo de Dios, beato y santo. Esto es un aspecto importante que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Porque solamente nos fijamos en los milagros que aparecen en la Biblia, pero como que si Dios hubiera enmudecido. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Bueno, ya estamos terminando este bloque. Hay varios aspectos que quisiera destacar del 549. Así que cuando terminemos este bloque, vámonos a la pausa y después continuamos con este mismo numeral para que sigamos analizando otros aspectos interesantes de este tema. No se vaya, quédese con nosotros. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando de los signos que Jesucristo realizó durante su predicación. Entonces vamos a pedirle a nuestra productora, como prometimos, que continuemos con el 548. Lo ponga en pantalla porque quisiera destacar algunos aspectos de este numeral interesante. Entonces, 548. Observemos un aspecto que Jesús nos dice que primero que los signos no pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. Pero un aspecto importante es que a pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de que estas obras se realizan por el demonio. Entonces aquí vienen dos aspectos que son importantes para nosotros discernir. El primer aspecto es que efectivamente aquí vemos algo que es muy importante. El milagro no produce fe. Muchas personas piensan, bueno, si Dios actuara, hiciera tal cosa, abriera el mar, lloviera sangre o resucitara un muerto, la gente va a tener fe. No necesariamente, porque el milagro no produce la fe. La fe es un don de Dios y requiere también de nuestra apertura a la misma. Entonces, usted puede ver un milagro. Por ejemplo, mire, por ejemplo, una anécdota interesante. La de la parábola de Lázaro y el rico. Cuando el rico le dice al padre Abraham, le dice, ¿por qué no permite que Lázaro vaya y hable con mis hermanos para que cambien de vida y vivan según la regla de Dios, no vengan al infierno como he venido yo? Le dice el rico. ¿Y qué le contesta el padre Abraham? El padre Abraham le contesta que tienen a Moisés y los profetas, es decir, una forma de decir en ese momento la Biblia, tienen las escrituras, tienen para que puedan conocer qué es lo que Dios quiere. Dice, no, pero si les aparece un muerto, de seguro van a creer. Dice el padre Abraham, si no creen en Moisés y los profetas, aunque resucite un muerto, no se van a convertir. Porque aquí viene un aspecto importante. Pongamos el siguiente ejemplo. Digamos que a usted o a mí se nos aparece un muerto. Alguien está muerto y lo vemos vivo por un tiempo. ¿Qué pasamos? 3 días espantados, 3 días asustados, preocupados,
con miedo, pensando qué voy a hacer, pero al cuarto día empiezo a preguntarme, ¿habrá sido verdad? El quinto día habrá sido producto de mi imaginación. El sexto día digo, probablemente, ¿sabes qué? Ya eso fue una mala comida, esto no fue tan real, me lo imaginé, me lo soñé, y probablemente al séptimo día digo, oye, pasemos la página, que esto fue simplemente una mala experiencia. ¿Sí? Porque los acontecimientos milagrosos no producen fe. Puede decir que dispone, para algunas personas puedan abrir el corazón a la acción de Dios, pero usted puede un milagro y mantenerse cerrado, o buscar cientos de explicaciones para no creer en el signo. Entonces sí ayuda, pero no es condición C. Por lo tanto, nosotros no podemos en nuestra vida espiritual pensar que nuestra fe o se va a acrecentar, o se va a fundamentar, o va a crecer, o va a aparecer por un milagro. No, nosotros podemos vivir toda nuestra vida sin ver un solo acontecimiento sobrenatural y aún así tener una vida de fe y continuar adelante. Esto es muy importante que lo tengamos muy presente, porque muchas veces algunas personas piensan que el acontecimiento es lo que va a hacer que la gente se convierta, cambie vida. No, es la apertura que hagamos a Dios, que es importante, fíjense. Y también puede hacer el caso, como con Jesucristo, que realizó el milagro, realizó la obra maravillosa, y que decían los que no querían creer en él, es obra de Satanás. Esa es una forma de desacreditarlo, decir, sí, está haciendo cosas que no podemos entender, pero no viene con un buen espíritu, no viene con una buena, no viene de parte de Dios, ¿sí? Así que ni siquiera eso. Por lo tanto, tiene que haber una conjunción de cosas. Jesucristo decía que los que son los míos, los de mi rebaño, escuchan y conocen mi voz. Esa disposición a querer escuchar la palabra de Dios, de escuchar la voz de Jesús, con independencia de los acontecimientos extraordinarios, es la disposición a la que estamos llamados nosotros, porque es la verdadera disposición y es el camino a la santidad. Por ejemplo, póngase a pensar cuántas personas fueron alimentadas a través de la multiplicación de los panes y cuántos de ellos continuaron firmes siguiendo a Jesús. Cuántas personas recibieron a milagros, obras maravillosas de Jesús, y cuántos lo acompañaron durante la cruz. Entonces todo eso manifiesta de que efectivamente muchas veces uno recibe el beneficio y después se olvida. ¿Cuántas personas usted posiblemente ha escuchado hablar de que dicen, Señor, te pido que me consigas tal gracia, la salud de un hijo, un trabajo, tantas cosas que se pueden pedir, y después usted escucha que la persona recibió el don, recibió la gracia, el niño o el hijo o la hija recibió la salud, o el trabajo tan anhelado lo recibieron, pero al final se olvidaron de Dios. Porque efectivamente, como decíamos, es nuestra disposición a la conversión lo que permite que Dios actúe en nosotros. El milagro solamente es una ayuda que nos puede permitir tal vez tener alguna apertura más, pero no es indispensable. Y esto lo digo siempre porque podemos tender a pensar en que necesitamos aquella actuación permanente de cosas extraordinarias para que la gente mantenga la fe o porque la gente se convierta, y eso no es así. Vamos a pedirle a nuestra productora que por favor nos ponga el siguiente numeral para que veamos un poco más qué sentido tiene el concepto de signo o milagro en la evangelización de Cristo. Dice así el 549: al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, Juan 6, del 5 al 15, de la injusticia, Lucas 19, 8, de la enfermedad y de la muerte, Mateo 11, 5, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, Lucas 12, 13, 14 y Juan 18, 36, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, Juan 8, 34, 36, que es el obstáculo en su vocación de hijo de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Entonces, aquí muchas veces nosotros perdemos de vista todo este concepto, ¿no? Todo este concepto importante. Voy a poner un ejemplo de la vida familiar. Por ejemplo, el padre de familia que entiende y conoce lo importante que es la salud. Entonces, de repente su hijo
tiene que ir a un momento desagradable, tiene que ir tal vez a recibir una vacuna, a recibir una inyección para que se sienta mejor, cosa que ningún niño acepta de buena gana, no le gusta, ni siquiera a los adultos nos gustan las agujas. Entonces lo lleva allá, pero ¿qué hace el padre? Le promete una golosina o te voy a llevar a tal lugar a comer para que puedas llevar. ¿Qué sentido tiene? La golosina viene a ser ese algo que te ofrezco para que entres en algo más importante, más profundo, en este caso hablando de la salud. Entonces, de la misma manera Dios realiza los milagros como aquella golosina, aquel premio, aquella situación para que abramos los ojos y permitamos escuchar la palabra y también entremos en conciencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es lo más importante y más profundo y más grande que el milagro en sí. Porque, por ejemplo, la resurrección de Lázaro lo resucitó y volvió a morir. Lo resucitaron y volvió y murió. Entonces eso fue extenderle un poco más la vida. Claro que es algo grandioso, pero es más grande lo que Jesús promete. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, aunque muera, no morirá para siempre. Entonces, esa es la grandiosidad. Entonces, el milagro de Lázaro es para darnos un aspecto mucho más grandioso. La muerte no tiene la última palabra. Los milagros vienen a decirnos a nosotros, pon atención, que Dios tiene preparado algo más grande. Ya no va a haber enfermedad, signo de las curaciones, ya no va a haber necesidades de hambre, no va a haber injusticia, ya no va a haber lágrimas. ¿Por qué? Porque el hombre va a ser liberado del pecado si acepta el plan de Dios. Va a poder acceder al cielo, a la eternidad con Dios, algo mucho más grande que todos los milagros que Cristo pudo hacer en la vida terrena. Pero esa grandiosidad, ese don que Dios nos quiere dar, que es la vida eterna, la liberación del pecado, ese don que es el mismo para nosotros, nosotros los hombres teníamos que recibir el caramelo, la promesa esa, como con el niño, para que poder pasar por escuchar, atender, dar importancia. De esta misma manera es lo que hace. Por eso podríamos decir en pocas palabras, usando un lenguaje coloquial, que los signos de Jesús son con esos caramelitos que se dan para que realmente detrás del caramelo lo que queremos es que se realice una obra más importante. Entonces, ahí vemos, ese es el sentido del milagro. Pero póngase a pensar usted que el milagro tiene esa connotación y debe tener ese momento en nuestra vida. Dios no puede hacer un milagro porque Él es libre de hacerlo. Él es libre si quiere o no. Pero lo que nosotros tenemos que saber que el milagro no es la esencia, sino que es el caramelo. Lo importante es lo que está detrás. La palabra de Dios, la conversión, la unión con Dios y finalmente la liberación del pecado para poder entrar a la plenitud del cielo. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a hacer la segunda pausa del programa y después continuamos. Vamos a iniciar el siguiente segmento con el reportaje que tenemos de José Ignacio Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, comentando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y ya en este último bloque vamos a iniciarlo con un reportaje donde Monseñor José Ignacio Munilla, obispo español, que hizo un gran trabajo comentando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a poner el numeral que nos habla de este tema de los signos de Jesús. Número 108 del compendio del Catecismo. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías.
Si bien cura a algunas personas, Él no ha venido para abolir todos los males de la tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Él la expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo. Bueno, la palabra de Jesús, porque estamos hablando de que inicia la predicación del reino de los cielos, y esa predicación está dirigida con palabras, pero palabras acompañadas de signos, acompañadas de milagros. La palabra y los signos hacen un tándem indisoluble en la vida de Jesús. Algo así como acontece también en los sacramentos. Los sacramentos son palabras, pero también están acompañados de signos. Eso la Iglesia lo ha tomado de Jesús. Jesús predica a través de palabras y a través de signos. El hecho de que llamemos también a los milagros de Jesús, les llamemos signos, ya es bastante elocuente. Es elocuente. Porque Jesús rechazó la pretensión de realizar milagros por los milagros, cuando únicamente pretendían responder a la curiosidad del hombre. Acordaros de que cuando Herodes pretende que Jesús haga un milagro delante de él, pues a modo de espectáculo, Jesús rechazó tal cosa. Era como una profanación, hubiese sido como una profanación de la acción de Dios. Los milagros están hechos con una clara intencionalidad y por eso se les llama signos. Signos. Ya sabéis ese refrán que dice que cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando al dedo. Algo así pasaría aquí con los milagros, ¿no? Cuando los milagros apuntan a los dones que Dios quiere darnos, a los dones celestiales que Dios quiere darnos, sería de necios, sería no haber entendido nada si nos quedásemos mirando al dedo, ¿no? Que es lo que quizás Herodes o otros que allí miraban curiosos a Jesús pudieron, ¿no? Pues pudieron quizás caer en esa tentación. Las palabras de Jesús, digo, estaban acompañadas de signos que eran reveladores, signos que eran reveladores de quién es, de la identidad de Jesús. Pero si éste no viniese de Dios, no podría hacer estos milagros. ¿Cuándo se ha escuchado que un pecador puede hacer curaciones como estas que este hombre está haciendo? Si fuese un pecador no podría hacer estas curaciones. Claramente los milagros se convirtieron en signos de la identidad de Jesucristo. Pero al mismo tiempo también los milagros no solo son signos que testifican quién es Jesucristo. En ese sentido tendrían como un sentido apologético, ¿no? De identificar que quien hace milagros tiene que ser Dios. Tiene que ser el enviado de Dios, si no, no podría hacerlos. Un hombre no puede hacer milagros. Pero además de este sentido apologético, los milagros también muestran cómo es el corazón de Dios. Porque los milagros de Jesucristo no son milagros que estén hechos al margen de la misericordia que Dios tiene por el sufrimiento del mundo. Son milagros que se compadecen del sufrimiento del hombre, se compadece de los enfermos, se compadece de la mujer viuda que llora por la muerte de su hijo único, se compadece por la carencia del hombre, por aquellos novios que se habían quedado sin vino en sus bodas. Todos los milagros también son reveladores de la misericordia de Dios que se compadece del hombre. Son como un adelanto de una mostración del don de Dios. Pero pasa lo siguiente, que aunque Jesús hizo muchos milagros, también vamos a decir que la mayoría de los enfermos del tiempo de Jesús continuaron siendo enfermos. Sanó a algunos, pero muchísimos no fueron sanados. Y es más, aquellos que sanó Jesús fueron sanados durante un tiempo, porque luego volverían a enfermar. Y aquellos milagros de resurrección que hizo Jesús, pues eran milagros que, claro, que volvían a una vida temporal que luego volverían a fallecer, ¿no? Luego, los propios milagros de Jesucristo dejaban patente que la finalidad con la que Jesús los estaba realizando no era acabar con el sufrimiento de esta vida, no.
Jesús no pretendió con sus milagros que se adelantase la felicidad eterna del cielo a la tierra, que desapareciese la cruz, que desapareciese el sufrimiento. No, eso no fue así. Más bien, con esos milagros él lo que estaba era anunciando, queriendo mostrar que el sufrimiento verdadero, el último sufrimiento, el sufrimiento último que provoca, que roba la felicidad del hombre es el pecado. Y todos los milagros eran como una pequeña, una mostración de que el don principal de Jesucristo era el perdón de los pecados. Aquel episodio de Jesús en el que lo tenéis en Lucas capítulo 5, a partir del versículo 17, cuando se dice que aquel paralítico que estaba postrado en una camilla es descendido desde el tejado de una casa ante Jesús, y entonces cuando Jesús le perdona los pecados, allí se produce un escándalo y se dice, ¿qué es más? ¿Decirle a tus pecados quedan perdonados o decirle, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te digo a ti, levántate, coge tu camilla, echa a andar. Es decir, los milagros de Jesucristo son una mostración del don de la gracia, del perdón de los pecados. Todos ellos ni siquiera son capaces de aproximarse al milagro de los milagros, que es el del perdón de los pecados, el milagro de la gracia. Se añade también en este punto 108 que entre los milagros de Jesucristo se incluye también el de los exorcismos, el del poder de Jesucristo sobre Satanás. Tenéis ese texto en Mateo 12, 28, es un texto en el que se subraya que obviamente si Jesucristo tiene la capacidad de expulsar a Satanás, es que lo hace con la fuerza de Dios. Dice, pues si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos son un signo de que el reino de Dios está presente en Jesucristo, sino cómo Satanás es expulsado de esa manera. Ellos una anticipación, los exorcismos son una anticipación de la victoria definitiva de Jesucristo en la cruz, donde en su obediencia al Padre derrota definitivamente a Satanás. Muy hermanos, estamos de vuelta después de este reportaje interesante de José Ignacio Munilla. Ahora queremos comentar el último numeral que nos habla de este tema de los milagros. Vamos a pedirle a nuestra productora que nos ponga el numeral 550, que nos habla de este interesante tema. Dice el 550, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Mateo 12, 26. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Lucas 8, 26, 39. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Juan 12, 31. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz, dice un documento de Venancio Fortunato, himno de Vexilia Regis. Muy bien, dicho esto, vamos ahora a comentar este aspecto, ahora visto del punto de vista de lo que estábamos hablando, de lo que los milagros vienen a significar. Claro que es absolutamente impresionante ponerse a pensar una persona poseída por el demonio y que Jesús con una palabra hacía que el espíritu inmundo lo dejara, pero ahí mismo el mismo catecismo nos enseña que el sentido del exorcismo, la expulsión de los demonios de las personas, tenían más que todo este aspecto importante de decir de que Jesucristo vino a destruir las obras del demonio. Entonces es importante porque esto también tenemos que aclararlo. Mire lo que el catecismo dice. Sin embargo, le llamamos la atención porque posiblemente usted va a encontrar comentarios bíblicos no muy ortodoxos ni muy católicos que le va a decir, no, lo que pasa es que lo que aparece en el Evangelio no son realmente posesos, sino que son lunáticos o son esquizofrénicos o son gente con problemas de epilepsia. Pero realmente Jesús no quiso explicar eso y lo sanó y la gente creía que eran demonios. Nada más falso
porque es claro que la Biblia lo dice con toda propiedad. Y también, efectivamente, aquí vemos, el catecismo lo enseña también. Entonces vemos que hay gente que se viste de católico, pero no lo es. Entonces lamentablemente viene a tergiversar la doctrina de la iglesia. Entonces estamos claros de que lo que aparece en el Evangelio como posesos eran posesos, y es una realidad que se puede dar, que el espíritu demoníaco puede poseer a una persona. Eso no es algo de qué avergonzarse ni de renegarlo, porque eso sí puede pasar. Muy raro a veces, muy raro. Los mismos exorcistas dicen que eso es muy extraño, pero sí pasa. De hecho, la iglesia todavía mantiene el ministerio del exorcismo, así que no es que estamos denegando esta verdad. Pero lo importante de esto es que el dominio de Satanás, el dominio que tenía Satanás sobre la humanidad a raíz de la rebelión por el pecado original y sin número de rebeliones que el hombre manifestó, es lo que viene Jesucristo a destruir. Y los exorcismos son signos de ese acontecimiento, que viene a decir, Jesucristo vino a destruir el reino de Satanás. Y ese reino que se da, recuerden que es un poco parecido en cuanto al concepto al reino de los cielos. El reino de los cielos lo explicamos nosotros en unos programas atrás y decíamos que no era un reino territorial, era un reino de voluntades. Aquel que decide declarar a Cristo como rey a través de su sometimiento a lo que él quiera. Entonces dice Jesucristo que no es súbdito de ese reino aquel que lo dice de boca, sino al que cumple la palabra, el que cumple los deseos, el que obedece, es el súbdito de Jesús y es parte del reino. Bueno, el reino de Satanás es igual. El reino de Satanás no se trata de un territorio o de un grupo, raza, color, condición social, no. Aquel que hace las obras de Satanás, aquel que decide someterse al estilo, al modo o hacer las cosas según Satanás o a obedecerle, aunque lo haga de manera inconsciente. No piense que está obedeciendo a Satanás, pero lo hace porque está haciendo todo lo que él quiere, se rebela contra Dios, busca el pecado, vive con una moral dudosa, etc. Entonces, eso viven bajo el reino del demonio. Entonces, Jesucristo viene a liberar a estas personas, viene a liberarnos a todos de ese reinado, de vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces el exorcismo es expulsar a los demonios, es apartar. Por eso fue Jesucristo censuró gravemente a aquellos que vinieron a decir que él venía de parte del demonio, porque entonces decía, ese pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, porque efectivamente, imagínese usted, si usted acusa a Dios mismo de que es el mal, entonces ¿cómo se va a ir con él? Entonces acusar la obra de Dios como del demonio es una cerrazón total a la manifestación de Cristo. Por lo tanto, por eso decía, el que se cierra de esa manera no va a escuchar nada, por supuesto, se va a endurecer. Entonces, importante, entonces los exorcismos, estos signos vienen a tener esta verdad más profunda de aquel pecador que se convierte, que deja la vida, deja de estar en el reino del demonio, deja de estar sometido a los bajos instintos y entra en el camino del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el que lo guía, tiene lo que se llama la metanoia o la conversión, ese cambio, esa dirección de caminar para obedecer o ser más fiel a la voluntad de Cristo. Entonces dice que hay más alegría en el cielo por esa conversión, ¿no? Por un solo pecador que cambia, que por muchos justos que no requieren de esa conversión. Entonces es la parábola de la oveja perdida y todos esos aspectos. Entonces es una persona que es arrancado de las garras del demonio, del reino de Satanás, y entra a ser parte del reino de Dios. Entonces este acontecimiento también milagroso, extraordinario, viene a designar eso. Fíjate que finalmente podríamos hablar un poco acerca de el signo, por ejemplo, efectivo que vemos en los cerdos. Entonces vemos que cuando Jesucristo expulsa los demonios, la multitud, legión, como le quieran llamar, que estaba posesa en la persona, vemos que los tira a los cerdos. Y esos cerdos efectivamente representan lo impuro. En ese momento eran lo impuro para el pueblo de Israel. Cuando los demonios van allá y se poseen de los cerdos, después van y son echados al mar. Como quien diciendo, estos son la multitud de pecados
y la multitud de maldades que son expulsadas al demonio y son echadas al mar para nunca volver a toparse con él. Es una bella alegoría y ejemplo vívido, porque fue real lo que pasó, para catequizar. Por eso los apóstoles conservaron muy bien ese texto. Muy bien, hermanos, lamentablemente se nos acabó el tiempo en este programa de Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que está feliz de haber podido compartir estos momentos con ustedes. Nos vemos próximamente en otro programa más y manténgase en sintonía de FTV. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.